Me siento contento porque por primera vez voy a predicar desde este lugar, en este templo, en el nuevo templo. Esperamos que la bondad de Dios se manifieste en nosotros y en nuestras vidas en esta mañana. En la Biblia, en Joel, estábamos leyendo el versículo para comenzar, el versículo principal. Dice: tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Tocad trompeta en Sión. Así comienza el segundo capítulo de Joel. La trompeta es un instrumento casi tan viejo como la flauta. Antes se usaba para el ejército y para los servicios religiosos. Ese instrumento antes se hacía de cuerno de animales y caña de bambús. También tubos vegetales ahuecados o concha de molusco. Eran empleados por los hombres primitivos para diversas cuestiones, como eran los entierros rituales, para ahuyentar los malos espíritus, para la casa, para transmitir señales. Con el descubrimiento de los metales comienza una nueva etapa, una nueva era para los instrumentos de viento, ya que el bronce es un metal adecuado para su construcción, mejorando su sonoridad y brillantez. Ese instrumento se menciona varias veces en la Biblia. Ese instrumento encontramos que en la historia, uno de los faraones, yo no recuerdo el nombre de él, uno de los faraones, en su tumba se encontró una trompeta. Entonces, es un faraón, uno de los faraones de Tutankamón, algo así. Tutankamón, algo así. Se encontró en su tumba uno de los una trompeta. Entonces, aquí encontramos que cuando se escribe la Biblia se menciona mucho la palabra trompeta. Mucho se usa también el instrumento en aquella época. Cuando los pueblos veían venir a sus enemigos, tocaban la trompeta y sonaba en todo el pueblo, y todo el pueblo se ponía alerta para ir a la guerra. Y el Señor dice por medio de Joel que debemos hoy tocar trompeta. Tocar trompeta en Sión, dice el versículo. Tocar trompeta en Sión. Hoy nosotros debemos tocar trompeta en la iglesia, y debemos tocar trompeta para que el sonido salga y lo oiga el mundo. Tocar trompeta en Sión.
En el capítulo 2, vamos a leer otra vez, versículo 1, dice: tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. También todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. El versículo 11 dice: y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento. Fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? Grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? Y en Salmo 50, en el Salmo 50, en el versículo 3, si alguna persona lo encuentra, puede pararse, ponerse de pie y leerlo. Salmo 53. Vendrá nuestro Dios. De aquí, hermano, venga. Vendrá nuestro Dios y no callará. Fuego consumirá delante de él, tempestad poderosa lo rodeará. Vendrá nuestro Dios y no callará. Fuego consumirá delante de él y gran tempestad les rodeará. En el Antiguo Testamento nosotros encontramos una historia que vamos a ver un poquito más adelante. Parece ser que en estos textos se está haciendo referencia a la segunda venida de Jesús, ¿verdad? Tanto en Salmo como en Joel. Y Judas nos hace referencia también de la historia del Antiguo Testamento. Vamos a ver qué pasó o qué mensaje dice Judas que es para nosotros hoy y para las futuras generaciones. Dice así, versículo 5 hasta el 7, hasta el 8, dice así: aunque vosotros ya lo sabéis, os recuerdo que el Señor, después de haber sacado de Egipto al pueblo, destruyó a los que no creyeron. O sea, los que no creyeron, los que siguieron tras ellos, fueron destruidos en el Mar Rojo. Y sigue diciendo el versículo 6, también a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha reservado en oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Y si aquellos, dice aquí, si a los ángeles que estaban en la presencia de Dios, dice Judas, no perdonó, cuanto menos a aquellos que desoigan, o sea, que no oigan la voz de Jesús, que no oigan la voz de su autoridad en este tiempo. En el versículo siguiente dice: asimismo, Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, que de la misma manera se entregaron en la fornicación. ¿A qué se entregaron? En la fornicación, a los vicios, contra la naturaleza, sufrieron el castigo del fuego eterno y fueron puestas por ejemplo. Y fueron puestas por ejemplo. O sea, ¿cuál fue el ejemplo? Ejemplo de lo que ha de venir, del fuego destructor que ha de venir, que va a consumir a aquellos que no oigan la voz de Dios. Y aún los ángeles, aquellos que estaba mencionando anteriormente,
también irán a ese fuego destructor. Entonces, ¿qué estamos nosotros esperando? ¿O qué hacemos nosotros practicando las cosas del mundo? ¿Y qué hacemos nosotros en este tiempo descuidando nuestras vidas? En la Sagrada Escritura nos dice que así como Sodoma y Gomorra perecerá este mundo con fuego y azufre, dice en las Escrituras. De igual modo, estos alucinando en delirio contaminan su cuerpo, menospreciando la autoridad y blasfeman de las potestades superiores, y blasfeman de las potestades superiores. Hay mucha gente, hermanos, que hablan y anuncian como si fuera un juego las verdades que son muy serias. Nosotros encontramos en Génesis la historia de Sodoma y Gomorra. ¿Ejemplo de qué? Entonces, ejemplo de destrucción. Cuando se refiere aquí, que fueron tomadas por ejemplo Sodoma y Gomorra. Ejemplo de destrucción. Y Segunda de Pedro 3:7 nos dice cuál es el ejemplo. Allí nos habla de ese ejemplo. Segunda de Pedro 3, versículo 7. Dice: y los cielos y la tierra que ahora son conservados por la misma palabra, guardado para el fuego del día del juicio y de la destrucción de los hombres impíos. ¿Cuáles son los hombres impíos? Aquellos que hacen cosas por encima de la piedad, que no hay piedad para ellos, no tienen personas alrededor, sino que ellos son los únicos, aparentemente, y que andan conforme a sus propias concupiscencias. ¿Qué pasó con Sodoma y Gomorra? Vamos a ver un poquito de la historia de Sodoma y Gomorra. Vamos al capítulo 18 de Génesis. Génesis 18, 20. Vamos a ver. Dice así: entonces el Eterno dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, iré a ver si han consumado su obra según el clamor que ha venido delante de mí. El clamor de la tierra subió ante Dios, ante el cielo. Y entonces Dios mandó o vino para ver qué era lo que estaba pasando en Sodoma y Gomorra. Vino para ver qué había allí guardado. Y el versículo 22 dice también: y los varones se apartaron de allí y fueron hacia Sodoma, pero Abraham quedó aún ante el Eterno. Abraham, se fueron los ángeles, eran 3 ángeles, ¿verdad? Eran 3 ángeles. Se fueron los ángeles, pero Abraham quedó ante la presencia de Jehová. Uno de ellos pareciera haberse quedado con Abraham, que era el Eterno.
Y entonces Abraham, viendo que no había, haciendo el lugar de Jesús, ahora intercede por Sodoma y Gomorra. Pero, ¿cuál era el principal sufrimiento de Abraham en el momento? Era su sobrino y la familia. Entonces comienza a interceder. ¿Y si hubieran 45? ¿Y si hubieran 20? ¿Y si hubieran 10? Y el Señor le dice, bueno, si hay 10, por amor a los 10, yo no destruiría la ciudad. Hay que temblar cuando pasa esto, hermano, Hay que temblar cuando pasa esto. Que no hay 10 justos en una ciudad de cantidad de personas. No hay 10 justos. Entonces, en el capítulo 19, del 6 hasta el 12, allí continúa la historia de Sodoma y Gomorra. Y dice, versículo 6 al 18, dice así: entonces Lot salió a ellos a la puerta del 6, ¿verdad? Ok, voy a explicar algo antes de leer estos versículos. Sodoma tenía una puerta de entrada como casi todas las ciudades. Y en esa puerta los ancianos muchas veces iban y se sentaban allí en aquel lugar para la puesta de sol, para ver las personas que entraban, las personas que salían. Y allí estaba Lot. Cuando los ángeles llegaron allí, estaba Lot. Y Lot le dijo, vengan, vamos para mi casa. Y le dice, no, sino que nosotros nos quedaremos y amaneceremos en el parque. Nosotros vamos a amanecer en el parque. Y le dice, no, si aquí es muy peligroso. Tú no puedes amanecer en el parque porque aquí es muy peligroso. Y con las explicaciones y con la ruego de Lot, ellos se fueron con Lot. Y ahora leo en el versículo 6. Entonces Lot salió a ellos a la puerta, cerró la puerta tras sí y dijo, os ruego, hermanos, que no hagáis tal maldad. Desde los versículos anteriores, versículo 5 dice, llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Conocer en ese tiempo era no solo de conocerlo de vista. No solo conocer de vista. Ustedes recuerdan que cuando se habla de la Virgen María y se habla de José, José dice que no conoció a María hasta que dio a luz a su hijo. No conoció a María. Pero ¿él la conocía o no la conocía? Todo el tiempo estaba con ella, pero no había tenido relaciones íntimas con ella. Entonces, aquí se hace alusión a al mismo conocer. Ellos querían conocer a los hombres. ¿Por qué? Sodoma y Gomorra se había convertido en un palacio del sexo, en un palacio donde había todo tipo de corrupción. Todo tipo de corrupción había allí en Sodoma y Gomorra. Y se brindaban todos los platos como se quisiera.
Y los hombres mataban al que querían y vivía el que quería, el que estaba de su parte. Y los hombres vivían hombres con hombres y mujeres con mujeres. Esto era lo que estaba sucediendo en Sodoma y Gomorra. Y por esto el apóstol Judas dice en el versículo 7: asimismo Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas de la misma manera se entregaron a la fornicación y a los vicios contra la naturaleza, hombre con hombre y mujeres con mujeres. Entonces, ¿qué usted piensa? ¿Qué le parece a usted? ¿Qué le parece a usted? Estamos nosotros viviendo algo muy similar, ¿verdad? ¿Han visto ustedes cómo están las personas que le pagan 5 centavos y van y matan a uno? Gracias que en los Estados Unidos eso no ha sido tan fuerte, pero en otros países, la corrupción y el rico por hacerse más rico, manda a matar al contrario y manda a matar al que puede descubrirlo por causa de las drogas y cuantas cosas, porque es dinero que le genera. Entonces, el apóstol Santiago tenía razón. Tenía razón el apóstol Santiago cuando dijo: aullad rico. Cuando habló lo que ustedes leyeron esta semana, la lección de esta semana. Entonces, leo en el versículo 7, 19:7 de Génesis, dice: y dijo: os ruego, hermanos, que no hagáis tal maldad. ¿Era conocerlo una maldad? ¿Conocerlo de vista? ¿Conocerlo era una maldad? No era ninguna maldad en conocer a una persona. ¿Hay maldad en eso? ¿En conocer a una persona? No hay maldad, pero no se refiere a ese conocer. Entonces, dice: tengo 2 hijas. Dice el señor Lot: no, tengo 2 hijas que no han conocido varón, las sacaré fuera y haced con ellas lo que también os parezca, solo que no hagáis nada a estos hombres, ya que vinieron ante mi sombra, ante mi tejado. Y ellos respondieron: sal de aquí. Y añadieron: este extraño vino a estar entre nosotros y habrá de erigirse juez. Ellos inconscientemente se dieron cuenta que eran personas justas las que estaban allí. Eran personas justas e inconscientemente se dieron cuenta que estas personas le iban a sacar a la luz sus maldades. Pero era más allá. Ellos no sabían hasta dónde llegaban, pero era más allá. Entonces, y ellos le dijeron a Lot que sacaran a esos hombres, y hacían gran violencia a Lot, y se acercaron para romper las puertas. A ellos no le importaba a Lot ni las hijas, le importaba lo que había dentro, lo que venía detrás. Y entonces hirieron a Lot y lo tuvo los ángeles que agarrar a Lot, extender la mano, entrarlo para poder salvar a Lot. Y le pusieron ceguera a los hombres que estaban allí. Y aún ahí, así con ceguera, ellos continuaron
dando y por entrar, aún con ceguera, aún así, ellos seguían sin darse cuenta que era un juicio de Dios. Ellos seguían tratando de dañar a las personas que estaban allí. Entonces, los varones le dijeron a Lot: ¿tienes aquí alguno más? Yernos, hijos, hijas, y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar, porque vamos a destruir a este lugar, por cuanto el clamor de ellos ha subido y de punto ante el Eterno. Por eso Él nos ha enviado a destruirlo. Bueno, entonces Lot salió y buscó a los novios de la muchacha, habló con ellos y les dijo lo que iba a pasar. Y ellos decían que parecía que Lot se burlaba de ellos y no quisieron venir. Y en la madrugada, ya viniendo el alba, ustedes ven que por la mañana el sol, ya eso de las 4 y algo de la mañana, o quizás a las 5, comienza a verse como la aurora. Comienza a verse un rojo, algo como rojo, no recuerdo bien como bronceado. Entonces, los ángeles luchando con él para que salieran, y él no hallaba cómo salir, y agarró el ángel a Lot por la mano y lo sacó, y las muchachas, hija de él, y la esposa iban también tras ellos, corriendo. Entonces, ¿qué pasa hoy en este tiempo? El pecado parece ignorarse. El hombre se ha corrompido de tal manera que se casa hombre con hombres y mujeres con mujeres. Parece un jueguito, pero hermano, no es un juego. No es un juego. Ni intente este juego. Es algo que está marcado por la destrucción para los días finales. Entonces, otra cosa, el que quiere dinero juega con la vida de los demás. Y no le importa, hermano, el grito desesperado de no me mate. No le importa el grito desesperado de los padres de estas personas, ni de las madres. No le importa el sufrimiento de la humanidad. ¿Por qué? Porque no temen a Dios, ni hay temor en su corazón para nada. Entonces, ni a las autoridades, afían las autoridades, y las mismas autoridades se meten en el juego. Hermano, qué pena, qué tristeza, hermano. ¿Participa usted de esto? Entonces, hermanos, yo espero que ninguno de los que están aquí sean llevados al fuego eterno. A veces, hermanos, jugamos con las verdades de Dios, con las verdades de Dios, y descuidamos nuestra consagración, descuidamos. A mí me ha pasado varias veces que he sido descuidado. No quiero decir que me he descuidado de estudiar la Biblia, sino que la mente de uno se va tras cosas que no deben irse.
¿Entienden? Entonces, es tiempo de corregir ahora. Es tiempo de nosotros volvernos a Dios. En 1 Timoteo 6, 9 y 10. Nos dice que el dinero es la principal raíz, o la raíz principal de todos los males. ¿Qué dice en el versículo 9? ¿Tienen el versículo? ¿Lo tienen? Por favor, hermana, que se oiga. Dice, pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron atormentados con muchos dolores. Raíz de todos los males es el amor al dinero. No está diciendo que es el dinero. No es el dinero. Es el amor al dinero, hermano. El dinero nos ayuda a nosotros a resolver los problemas de nuestra familia, de nuestro hogar. Pero el amor al dinero nos lleva a traerle problemas a nuestros vecinos y a otras personas que nos rodean. El amor al dinero. Y a veces hay algo más íntimo, que es el dinero que yo recibo. Ese dinero es mío y no tengo que compartirlo con nadie. Hermano, gracias a Dios que nos ha mostrado a nosotros que por medio del diezmo y las ofrendas nosotros podemos vaciar un poco nuestra codicia. Pero nosotros, aún aparte de eso, debemos tener algo para dar a una persona que necesita también. Aparte de eso, debemos tener algo para dar a una persona que necesita. Aunque no es ese el tema, pero vamos a ver en el capítulo 19, en el versículo 23 de Génesis, 19, 23, ¿qué nos dice? Salía el sol. Dice allí que cuando Lot llegaba a Zoar, donde él iba, donde Dios lo había llevado para protegerlo allí, dice que estaba saliendo el sol. Y él entonces miraba hacia Sodoma y Gomorra. Vamos a ver qué nos dice allá, el 23. Léelo allá. Gracias, hermana. Léelo. Que se oiga. El sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. El sol salía, estaba saliendo el sol cuando él llega a Zoar. Y dice, entonces el Eterno hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte del Señor desde el cielo. Desde el cielo, hermano, cayó fuego y consumió. Así será en la venida de Jesús. Después caerá fuego del cielo y consumirá a todos los habitantes de la tierra que no hayan sido rescatados por Jesús. Entonces, es juicio de Dios. Y el versículo, vamos a seguir leyendo hasta el 28. Y dice, entonces el Eterno hizo llover sobre Sodoma y Gomorra fuego y azufre de parte del Eterno desde el cielo. Y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los habitantes y todo el fruto de la tierra. Entonces
la esposa de Lot miró hacia atrás y se volvió una estatua de sal. Temprano aquella mañana Abraham se fue al lugar donde había estado ante el Eterno. Y miró Abraham se fue para ver qué había en Sodoma y Gomorra. Y miró hacia Sodoma y Gomorra y hacia aquella llanura y vio el humo que subía desde la tierra como el humo de un horno. Cuando ya se hace humo después del fuego, ¿qué pasa? Ya no queda nada, ya lo que queda son los rastrojos. Los escombros quedan humeando. Y dice en la Biblia que es fuego eterno. Y se cree que el mar muerto es esa área de la área donde estaba Sodoma y Gomorra. Allí se hundió y desapareció Sodoma y Gomorra. ¿Saben? Se entiende que estas personas que murieron en Sodoma y Gomorra no resucitarán en la segunda resurrección. No resucitarán, sino que fueron destruidos con el fuego eterno, con el fuego para siempre, hermano. ¿Y qué dice la gente hoy? De 2 de Pedro 3 al 7. ¿Qué dice allí? ¿Qué dice la gente? ¿Y qué dice la Sagrada Escritura? 2 de Pedro 3 al 7. Dice así. Dice así. Ante todo, saber que los últimos días vendrán burladores, que sarcásticos andarán según sus bajos deseos o bajos instintos. Y dirán: ¿dónde está la promesa de su venida? Desde que los padres durmieron, todas estas cosas siguen como desde el principio de la creación. Pero ellos intencionalmente ignoran que el tiempo antiguo, los cielos fueron hechos por la palabra de Dios y la tierra surgió del agua y fue establecido entre aguas. Por eso el mundo de entonces pereció anegado en agua. Y los cielos y la tierra de ahora son conservados por las mismas palabras, guardados para el fuego del día del juicio, de la destrucción de los hombres impíos. Estas son las palabras y en Judas 7 leemos de nuevo Judas 7 y dice: asimismo Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas que de la misma manera se entregaron a la fornicación, a los vicios contra la naturaleza, sufrieron el castigo del fuego eterno y fueron puestas por ejemplo. Joel 1, Joel 2:1, encontramos que dice allí: tocad trompeta en Sión y dad alarma en su santo monte. Léalo, hermana, léalo. Pero en voz alta, hermana, léalo. Léalo, hermano. A usted, léalo en voz alta, hermano, no se apure. Tocad trompeta en Sión y da alarma en mi santo monte.
Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Amén. Amén. El versículo 3 dice así: delante de él consumirá fuego, tras él abrazará llama, como el huerto del Edén será la tierra delante de él, y tendrás y detrás de él como desierto asolado, ni tampoco habrá quien escape. Escapa por tu vida ahora, hermano, porque en aquel tiempo no habrá tiempo, no habrá oportunidad. Y ya estamos llegando al fin. ¿Por qué? Porque dice el Mateo, dice que cuando ustedes vean las hojas que caen, ustedes ven que las hojas caen, ¿qué pasa? ¿Qué tiempo es cuando caen las hojas? El otoño. El otoño. Cuando las hojas caen, el otoño se acerca. Entonces conozcamos por la señal la venida de Jesús. Conozcamos por la señal la venida de Jesús. ¿Están cayendo las hojas? Ahora hay permiso casi en el mundo entero para casarse hombres con hombres o mujeres con mujeres. Ahora los hombres hacen barbaridades. Ustedes oyeron en tiempo pasado hablar de que secuestraron 43 estudiantes y desaparecieron, y la tierra se lo tragó porque no aparecen. Y ustedes oyeron mencionar que en la búsqueda de esos 43, ¿cuánto encontraron? Cantidades más muertos que habían desaparecido también. Ahora, hermanos, el dolor humano está clamando hacia la eternidad, hacia el eterno, hacia Dios. Está clamando. Es tiempo de que nosotros abramos nuestros ojos y nosotros vamos a seguir viendo cosas de estas. Vamos a seguir viendo porque son profecías y se van a cumplir. Los grupos terroristas que se levantan, que matan cantidades de gente, incluso lo presentan como un jueguito por las redes sociales. Dios estará al control de todo esto. Dios va a traer juicio sobre este mundo y va a ser pronto, hermano. Ahora nosotros clamemos para que Dios nos cambie, nos santifique, y para que Dios traiga a aquellos que han de ser salvos a su camino en este tiempo. Ojalá que Dios tenga misericordia de nosotros. Ojalá que Dios pueda ayudarnos a nosotros a servirle y a seguir el camino para la salvación. ¿Cuántas personas de los que están aquí quieren ser salvos? ¿Cuántos de ustedes quieren vivir para siempre? Hermanos, sus deseos deben ser llevados delante de Dios. Clamen a Dios. Clamen a Dios para que esa bendición sea para ustedes y para nosotros, para que todos podamos vivir y estar pronto con Jesús. Que Dios nos bendiga.